Recuerdo claramente el día en que recibí ese correo. Yo estaba súper nerviosa. El currículum que había hecho en LinkedIn había llamado la atención de un recruiter de Stripe y me habían contactado y me habían ofrecido una llamada. Yo estaba súper emocionada porque era una gran oportunidad en ese momento. El único problema es que yo nunca había hecho una entrevista de este estilo y nunca había tenido que hablar con un recruiter. Así que la verdad fue todo un choque. Así que estaba bastante nerviosa. Después de muchos años y muchas más entrevistas, les puedo compartir con confianza las preguntas más comunes que hacen los recruiters en esa primera llamada y mis consejos sobre cómo deberías responderlas. Por si es primera vez que me conoces, me presento. Mi nombre es Claudia Paredes y soy desarrolladora de software. Hace 2 años llegué a Canadá por una oferta de trabajo. Y si quieres saber cómo tú también puedes lograrlo, no olvides suscribirte. La pregunta más frecuente que hacen los recruiters, y no solo los recruiters, sino los entrevistadores en general, o las personas que te conocen es: cuéntame de ti. Yo hice mi búsqueda efectiva en Google. Esta es una de las preguntas más frecuentes de las que encontré cuando hice mi primera entrevista. Pero lo que no hice fue buscar exactamente cómo debería responderla. Por supuesto que lo que respondí fue toda mi historia profesional. Vamos a decir profesional. Por suerte no se me ocurrió decir dónde nací, ni en qué escuela, ni a qué primaria fui, ni a qué pre. Yo empecé por el momento en el que me gradué. En el momento en que pasó lo de Stripe, que tuve la oportunidad de entrevistarme con Stripe, tenía 6 años de experiencia, por lo que había hecho varias cosas y había trabajado en varios proyectos. Entonces yo empecé a comentar que había estudiado ciencia de la computación, que había las asignaturas que había pasado. Yo después me quedé dando clases de profesor en la universidad y por supuesto que comenté las clases que di, a quién le daba los cursos, y preparé todo un discurso de mi carrera profesional desde que me gradué, quizás un poquito antes, hasta el punto en el que estaba. Por supuesto que fue una historia bastante larga y esa primera llamada con ese recruiter duró 45 minutos, porque yo decidí responder la historia de mi vida, cosa que aprendí que no se debería hacer. Así que cuando te pregunten, cuéntame de ti, o que hables sobre ti, y básicamente es hablar sobre tu experiencia, vas a comentarle las posiciones más recientes en las que has trabajado, pero no desde el punto de vista de yo trabajo en tal compañía y hago tal cosa. Cuéntale de proyectos que te apasionen, qué es lo que te gusta de lo que estás haciendo. Ese cuéntame de ti es la oportunidad que tiene el recruiter de saber qué es lo que te gusta, en qué estás trabajando, qué te motiva. La segunda pregunta que más me han hecho es: ¿por qué te interesa esta compañía o por qué te interesa esta posición? Viniendo de un país tercermundista, mi respuesta sin censura es: porque es una oportunidad mejor. Porque tú no has visto mi país, yo claro que me quiero ir de aquí. Aunque esas son las respuestas más evidentes que tú quisieras dar, no es lo que vas a responder. Porque lo primero que vamos a ver es cuál es el objetivo de esa pregunta. Y básicamente es: el recruiter está intentando llevarse una idea de qué has escuchado de la compañía, qué tecnologías trabajas, qué proyectos trabajas que te gustan a ti o que te interesan. Porque la filosofía en estos países del primer mundo es que los trabajadores estén contentos. Porque tú puedes tener un trabajo, ganar dinero, pero si al final no estás motivado, puede que el dinero no sea suficiente. La tercera pregunta más común y que más me han hecho los recruiters es: ¿por qué estás dejando tu posición actual o por qué estás dejando la compañía en la que trabajas actualmente? Esta es una pregunta, vamos a decirle que es una pregunta trampa. Cada cual tiene su motivación para hacer el cambio de trabajo. Ustedes mismos deciden qué respuesta consideran que sea más apropiada. Ahora, ¿qué no deberían hacer nunca para responder esta pregunta? Es hablar mal de la compañía que los está contratando actualmente. Eso es un red flag, porque si ustedes son capaces de hablar mal en un proceso de entrevista
de otra compañía, por supuesto que van a hablar mal de la compañía que los está entrevistando. Otra de las respuestas que no deberías hacer es quejarte de tu equipo, quejarte de tus managers, quejarte de los ejecutivos. Deberías tener muchísimo cuidado para decir eso porque, primero, las compañías no quieren a alguien que traiga su nivel de trauma o de toxicidad y que pueda romper la dinámica del equipo. Quieren una persona que esté estable, que esté psicológicamente fuerte. Y si tú eres capaz de hablar con un recruiter sobre lo mal que te está tratando tu manager, ahí el recruiter lo que dice es, bueno, no lo dice, pero lo piensa. Va a decir, tienes cosas que resolver y ahora mismo no está en el espacio mental como para integrarse a un nuevo equipo. Si ese es tu caso, deberías trabajar en eso para que no te afecte en tu nuevo trabajo. Cuarta pregunta, y ya nos estamos acercando al final. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? Siempre deberías prepararte para esta pregunta. Yo tengo que confesar que todavía no he aprendido exactamente cuál es la mejor manera de expresarlo, pero sí les puedo decir que diciendo un número en concreto no debería ser la solución. Y lo que deberían hacer siempre es buscar en sitios como levels.fyi cuál es el rango de salario para la posición a la que estás intentando aplicar. Esa es una manera de calcularlo y también está cuánto cobras actualmente y a qué por ciento tú quieres llegar si estás considerando de verdad cambiarte. Un red flag grandísimo de parte de la compañía es si te preguntan cuánto estás ganando actualmente. Por lo menos en Canadá no está permitido y el entrevistado que haga eso deberías preocuparte. Una buena manera de responder esta pregunta sin dar números es, antes de responder me gustaría saber cuáles son las bandas salariales de la posición a la que estoy entrevistando. Pero bueno, al final del día es la decisión de ustedes y depende muchísimo de la necesidad que ustedes tengan de trabajar. No les voy a engañar, a mí me han hecho esa pregunta y también la he respondido, he aprendido a la fuerza que esa pregunta nunca se responde. La última pregunta, más común, es, ¿tienes alguna pregunta para mí? Al final de cada entrevista es muy común que te den entre 5 y 10 minutos de preguntas, de cosas que quieras saber. Las preguntas, no les voy a decir exactamente cuáles deberían hacer, pero varía muchísimo y es algo que deberían calibrar en función de la persona con la que se estén entrevistando y qué dominio tengan. Al recruiter no deberían preguntarle muchas preguntas técnicas, no deberían hacerle preguntas del stack o de los procesos del día a día porque definitivamente no trabajan en los equipos de desarrollo. Al recruiter, por ejemplo, ¿qué le podría preguntar yo? ¿Cómo es la cultura de la compañía? ¿Tienes algún ejemplo de alguien a quien hayas reconocido por hacer un buen trabajo? ¿Y tienes algún ejemplo de alguien que haya hecho un mal trabajo y cómo se manejó? Ustedes siempre deberían hacer preguntas. Lo peor que pueden hacer es decir, no tengo ninguna pregunta. Básicamente es si este es tu futuro, por los próximos 2 años, tú en serio no hay nada que quieras saber al respecto de esta compañía. Ahí en ese caso muchos de los entrevistadores piensan que, bueno, no tienen ningún interés. Al principio del video les mostré el correo que recibí de Stripe, de un recruiter de Stripe para empezar el proceso de entrevista. Ya les comenté que la primera pregunta de háblame de ti, me extendí bastante, hablé cantidad, aprendí muchísimo de esa entrevista y a pesar de que hablé todo eso, pasé a la siguiente ronda. ¿Qué les quiero decir con esto? Te puedes equivocar muchísimo y puedes cometer muchísimos errores. Al final es tu actitud y cómo logras llegar a la persona que te está entrevistando. La persona que te está entrevistando también tiene que estar dispuesta a darte oportunidades cuando te equivoques. En función de cuán competitivo esté el mercado, que ahora mismo es bastante competitivo, puede que tengas más o menos oportunidades de equivocarte. Yo fui bastante afortunada y decidieron darme una oportunidad y decidieron seguir con el proceso de entrevista. Ahora, si quieres saber algo más sobre lo que he comentado hasta ahora,
Déjamelo en los comentarios. Y si quieres enterarte de cómo sigue el proceso de entrevista y qué esperas de los próximos pasos una vez que pasas la llamada de recruiter, no olvides suscribirte. El próximo video te estaré contando cómo evolucionó la historia con Stripe y todo lo que he aprendido de todas las rondas de entrevista. Y ahora sí me despido, que tengas un lindo día, nos vemos en la próxima. Chao.